Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel? Molt bé, i tu? Molt bé. Avui tanquem un cercle. Molt bé, tanquem un cercle. Justament, és que sembla que cada episodi diguem el mateix de temes que han anat com indirectament vinculant, però és un tema del que parlarem sense fer spoiler, que ja n'hem parlat aquí al Col·lectius en xarxa. És veritat que ja n'hem parlat. Però tu deies això que tanquem el cercle perquè és un tema que s'entrellaça un convidat amb un altre convidat. Sí, perquè fa unes setmanes teníem a l'Emmanuel de Martino i vam parlar sobre la seva obra El G, una peça que dèiem que obria ferides, però també pretenia ser sanadora, que li va agradar molt aquesta cosa que li vaig dir, i ens posava els homes gais i bisexuals una mica contra el mirall, no? A l'obra de teatre també hi ha un mirall allà molt present, i plantejava aquestes converses dins el Col·lectius, i avui tanquem el cercle amb l'altra meitat del llibre que tenim aquí, que el podeu veure, de l'editorial Dos Bigotes, perquè avui tenim a l'Ivan Zaro i parlarem de The Chill. I ja hem parlat, és veritat que ja hem parlat del chemsex, hem parlat aquí una miqueta del chemsex, però està bé, penso, que li donem una volta més, a més amb l'Ivan, que ens ajudarà molt a entendre, jo crec que més capes, no? Perquè a vegades ens quedem amb... Aquí no intentem no fer-ho mai, no? De quedar-nos amb lo superficial, però és un tema que necessita anar anant perquè té moltes capes. Oh, i tant. Sí. Molt bé, doncs comencem, si vols. Sí? Doncs vinga, va. Avui, al Col·lectius en xarxa, The Chill. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Posa'ns en context, Lluís, perquè potser hi ha algú que ha aterrat en el capítol 182 del Col·lectius i diu de què està parlant aquestes senyores, no? Exacte, no. Mira, en els últims anys, crec que hi ha una data que és 2012, que és com una data com molt marcada, però en els últims anys s'ha parlat molt del chills, del chemsex, no? D'aquestes trobades sexuals prolongades en el temps, sovint entre homes gais i bisexuals, on el sexe, les drogues i la necessitat de connexió emocional també es barregen una mica fins a confondre's. Però el que hauríem de fer és intentar deixar una mica enrere tot el judici que no quedar-nos en l'escuma de les onades. Exacte. Què et sembla? Jolín. És maco, Molt bé. Profund. Sí. Perquè darrere d'això hi ha moltes històries que m'agradaria preguntar-li al nostre convidat, a l'Ivan, després si hem d'assumir com a part d'aquesta cultura que a vegades hem intentat dibuixar una mica en el programa, aquesta cultura d'homes gais i bisexuals, o és una cosa que va més enllà d'això, o ens defineix... Bueno, una mica a veure si podrem parlar d'aquest tema amb ell. Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat. Doncs vinga, no deixem esperar més temps. Ja tenim aquí el nostre convidat, l'Ivan Zaro, que és escriptor, treballador social i una veu essencial, jo crec, no?, per entendre aquestes realitats del col·lectiu LGTBI des de l'àmbit més humà i social. Ha treballat molts anys en projectes de prevenció i d'acompanyament, ha publicat La difícil vida fàcil o La vida a través de l'espejo, que són llibres que parlen de masculinitats i també de resiliència davant de l'estigma del VIH, però també ha publicat aquest assaig del que volem parlar avui, que és aquest The Chill, que ja hem dit que formava part, no?, d'aquest llibre, on també podreu trobar l'obra del G. Què tal, Iván? Benvingut. Pues muy encantado de estar aquí con vosotros, es un placer, la verdad. Me encantaría estar ahí físicamente, pero no es posible. Ho farem. Oh, i tant que sí. Estàs convidadíssim quan vulguis, Merci. Doncs una mica et preguntàvem, no? Existeix el chemsex, per exemple, per començar per aquí, podríem dir que és cultura LGTB, va més enllà, és un episodi que amb el temps es dissoldrà, no sé, es diluirà. ¿Qué ens dius? La verdad es que es una pregunta muy interesante, justo para empezar. Cuando hablamos mucho de chemsex, al menos aquí en literatura, sobre todo en España, se define mucho el chemsex como un fenómeno, ¿no?
Y bueno, un fenómeno yo creo que es para la norma que es ajena a la cultura LGTB y la cultura queer, pues les parece algo muy exótico, ¿no? Que parte de la comunidad haga ese uso sexualizado de sustancias específico como es el chemsex, pero llevamos desde el 2012 ya con el término y son, bueno, pues más de 10 años con unas tradiciones, con unas sustancias, generando unas jergas, unos conceptos, unas tradiciones, una manera de performar el chemsex, que hoy en día podemos decir que el chemsex forma parte de la cultura LGTB, específicamente más de la cultura gay. Es una subcultura dentro de nuestra propia comunidad cuyos códigos han saltado a la cultura general, ¿no? Ahora, por ejemplo, voy a poner como referencia el término volcar de chorro, ¿no? Que todo el mundo lo utiliza, o doblar, que es algo muy específico sobre todo del chemsex, ¿no? No quiero decir que el GHB o GBL no se use de manera recreativa fuera del chemsex, que se utiliza, pero dentro de nuestra cultura, dentro del chemsex, por ejemplo, el término doblar o el término chilero, ya todo el mundo, aunque no practiques chemsex, gracias a cuentas como puede ser OnlyMask, ¿no? Con este humor satírico que tiene, pues hace que todo el mundo conozca o se aproxime a conceptos puramente de chemsex, aunque no practique chemsex, lo cual ya denota que el chemsex en sí mismo es una subcultura dentro de nuestra realidad, sí. No sé hacia dónde iremos, pero creo que en estos últimos 10 años no solo se ha consolidado, sino que se ha extendido y se ha normalizado. Escolta, amb això que ens explicaves ara, Ivan, i ho deia el Lluís al principi d'aquest episodi, partint de la base de que les drogues no estan bé i això és una realitat, no? És a dir, no, les drogues són el que són, però Ivan, tens la sensació de que es castiga o es mira amb una mirada molt més dura per el fet de que aquest chemsex, qui ho practica són homes gais o bisexuals? És a dir, la mirada és molt més dura perquè ja partim de la base de que és un col·lectiu que ja està prou estigmatitzat. Totalmente. Yo creo que el estigma, evidentemente el consumo de sustancias ya tiene un estigma de per se. Incluso la vía de administración. No es lo mismo el estigma que puede recibir una persona que consume cocaína esnifada que una persona que consuma intravenoso, ¿no? O sea, el tema de la jeringuilla, de pincharse, ya de por sí tiene un estigma más, ¿no? Pero evidentemente dentro del chemsex es una matrioshka, ¿no? Es una muñeca rusa de estigmas, y ahí uno de los estigmas evidentemente tiene que ver con la homofobia, ¿no? Aparte, yo me revuelvo mucho con esto porque la comunidad es... O sea, lo hablaba el otro día con un amigo, con Miguel Caballero, hablábamos de que se despatologizó la homosexualidad, pero esto es en papel, porque luego en la realidad efectivamente no. Es decir, se despatologizó la homosexualidad como enfermedad mental, pero de repente llegó el SIDA y se nos señaló como responsables del SIDA, ¿no? Y cualquier encuentro gay, entre hombres, quiero decir, aunque tú utilizaras métodos barrera, tú siempre te enfrentabas con esa posible amenaza de que te iban a diagnosticar de VIH, ¿no? En algún momento. Hoy, en la era de la PrEP, pasa lo mismo, pero con las ITS, ¿no? Parece que no podemos estar tranquilos teniendo sexo entre nosotros, aunque tomemos PrEP o seamos indetectables, porque vas a adquirir una infección de transmisión sexual irremediablemente, ¿no? Y con el consumo pasa algo parecido. Hay que diferenciar entre el consumo, el abuso, ¿no? O las adicciones y el consumo recreativo. No todo chemsex es problemático. El consumo de chemsex o práctica de chemsex recreativa. Pero da la sensación de que por el mero hecho de ser homosexual o por el mero hecho de practicar chemsex ya vas a acabar desarrollando una adicción severa, ¿no? Entonces, yo creo que el origen de todo esto tiene que ver con el estigma de la propia homosexualidad. O sea, estamos hablando o de lo queer o de lo LGTB, la LGTBifobia, ¿no? Esa homofobia que nos viene a decir que nuestra existencia no puede acabar bien. Siempre vamos a tener que tener una consecuencia negativa en nuestra salud. I eso tampoc és real, no? És important tenir-lo en compte. Ens posem una mica analítics perquè ens agrada conèixer, no, l'origen, el context també ens agradaria, no, conèixer l'origen i el context també del chemsex, i no sé si ens podries dir si parteix d'un context molt del món occidental, si és una cosa molt que passa a la part occidental del món, no? I si en aquí, per posar la puntilla i per posar-nos una mica crítics, tornem a tenir un altre cop a l'home blanc o a l'home sucumbint una mica al capitalisme en el sentit de consum de coses, consum de cossos, consum de substàncies, de trobades... Pues también es una pregunta muy interesante. Yo creo que el chemsex, el epicentro ha sido Occidente y sigue siendo Occidente.
sobre todo, bueno, nació en Europa y se ha trasladado a Norteamérica y América. Es verdad que en Latinoamérica también empieza a desarrollarse, pero también una consecuencia es que el chemsex va muy asociado a unas drogas emergentes, ¿no? En su momento era GHB, metanfetamina, mefedrona, hoy ya estamos hablando de Monkey Dust, estamos hablando de Nexus, estamos hablando de Alfa, o sea, son sustancias que también muchas de ellas han nacido, ¿no? Más en Europa y, por tanto, hasta que lleguen a Estados Unidos o América, pues, en fin, pasa un tiempo. Pero es más occidental, en eso es totalmente cierto. Y el tema muy ligado al sistema capitalista, pues en parte yo creo que sí, ¿no? Pero en parte yo creo que hay una parte del sistema capitalista y otra parte de cómo resistimos al sistema capitalista, ¿no? Yeah. Y cómo podemos crear un paréntesis, porque cuando estamos en un cuarto oscuro, cuando estamos en un chill, cuando estamos en una discoteca, dejamos de producir para ser. Entonces yo creo que el chemsex es una manera también para muchas personas como un paréntesis donde ellos pueden ser y pueden dejar de producir y pueden dejar de tener esas obligaciones y esa respuesta políticamente correcta, ¿no? Incluso huir de esa clandestinidad donde la norma nos ha metido para buscar un espacio seguro, y para mucha gente un chill puede llegar a ser un espacio seguro. Ivan, de fet, amb això que ens estaves explicant ara i parlàvem de l'home, no? del perfil de l'home, i aquí moltes vegades ho hem dit en aquest programa, que dins de la lluita del col·lectiu LGTBI els homes finalment acabem sent homes i això ens col·loca i ens posem de manera indirecta o a vegades de manera directa davant de la pancarta, davant de la foto, les festes ens les fem espais, només no? Nosaltres ocupem espais que no sempre ens pertoquen, i això ens fa pensar i preguntar-te avui també si el tema del chemsex només passa en homes gais o bisexuals, i si també passa, per exemple, en el col·lectiu de lesbianes, o si de cop dins també d'aquesta lluita les estem invisibilitzant fins i tot en això. No sé si això passa o és una cosa que només ens atravessa com a homes. La verdad es que el origen del chemsex ha nacido dentro del colectivo de hombres cis, hombres homo-bisexuales, y me atrevería a decir que ahora mismo el grueso está entre hombres, o mejor dicho, bueno, sí, hombres cis, y sobre todo también personas que han sido socializadas como hombres. Es decir, yo no, en mi día a día, ni imagina más, no tenemos contacto ni conocemos de una realidad, por ejemplo, de uso sexualizado de sustancias de chemsex en lesbianas. No es algo que nosotros toquemos. O sea, creo que es muy inherentemente masculino por cómo se utiliza y cómo se desarrolla el chemsex. Conocemos que hay mujeres que practican chemsex. Por ejemplo, mujeres bisexuales cuyas parejas son hombres bisexuales. Vale. Entonces, bueno, estamos viendo como pues no solo son hombres cis bis, o sea, perdona, gays o bisexuales y hombres que tienen sexo en hombres, ¿no? Sí que es verdad que integramos a personas trans y no binarias, en la propia definición se define como eso, lo cual no excluye que puntualmente o residualmente pueda haber, pues eso, mujeres cis bisexuales cuya pareja es un hombre gay, un hombre bisexual, y va a chills con otros hombres, ¿no? Pero la mayoría es una realidad muy masculinizada, sin duda, sin duda. Doncs lliguem-ho una miqueta a aquest anàlisi i aquesta fotografia que has fet del participant del chills o del chemsex amb aquestes dues idees que ronden molt aquest assaig, que una seria la ferida de la infància i l'altra potser aquest estrès de les minories, no? Sembla ser que hi ha una connexió directa, no?, entre aquesta ferida de la infantesa o de la infància amb la posterior pràctica, o tu m'aclareixes, o la posterior pràctica problemàtica del chemsex. Exacto. Hemos encontramos como muchos denominadores comunes, ¿no?, en un uso problemático del chemsex. Y una parte fundamental del detonante de la entrada encontramos que puede ser una manera de gestionar el dolor, ¿no? Ya sea la herida desde pequeños, o una ruptura sentimental, o la pérdida de un trabajo, o el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Y esto sí que es verdad que lo quiero reivindicar siempre como algo universal, ¿no? Por ejemplo, en las coplas o en las rancheras se habla de beber para olvidar, ¿no? O de ahogar las penas el alcohol, es algo como muy universal.
Pero claro, volvemos a lo que hemos hablado al origen, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un uso sexualizado de sustancias, donde entra una comunidad queer o LGTB y además estamos hablando de sexo, parece que ya no lo vemos de la misma manera, ¿no? Entonces, efectivamente, el dolor, la herida, ya sea de la infancia o sea por estas cuestiones que vemos, hay personas que lo atraviesan a través de, o sea, lo vivencian, lo enfrentan a través de las sustancias, como una manera de aliviar, ¿no?, ese dolor. Aquí tenemos una cosa muy importante que ver, que evidentemente sería muy importante para evitar o para prevenir un consumo problemático en este perfil, es la salud mental, ¿verdad? Si tuviéramos un buen equipo de respuesta a la hora de salud mental, pues acompañaríamos profesionalmente a estas personas para afrontar ese trauma, ¿no? Y acompañarles sin la necesidad del consumo de sustancias. Pero eso sería uno de los detonantes o puertas de entrada, ¿no? Otra sería, efectivamente, el estrés de la minoría, que efectivamente, como hemos sido señalados desde pequeños, hemos sufrido bullying, muchas personas hemos sufrido violencia dentro de nuestras propias familias, somos segregados desde que somos pequeños, ¿no?, y pequeñas, ¿no? No tenemos pares hasta que somos adultos, nos roban adolescencias, en fin, todo eso tiene un impacto en nuestra salud mental, y es que somos más vulnerables a situaciones de ansiedad, a situaciones de depresión, porque es que estamos en el punto de diana, ¿no?, en el punto de mira. Solo hay que ver cómo nos mueve, por ejemplo, cada semana, desgraciadamente, o cada 2 semanas, cuando vemos en algún medio de comunicación, una red social, que alguna compañera o compañero o compañera le han agredido en un rincón, ¿no?, del país. Todo eso te hace sentir tremendamente vulnerable, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto, y este impacto es el estrés de la minoría, ¿no? Por toda la vivencia que tú has vivido y porque tú anticipas y eres consciente de que estás en el punto de mira, ¿no? Entonces, todo esto, evidentemente, nos condiciona a la entrada del chemsex y a vivir de una manera problemática el chemsex, ¿no? Como puede ser también la homofobia interna, ¿no? El hecho de, pues hay personas de nuestra comunidad, por ejemplo, que esa homofobia interna hace que no vivan adecuadamente o saludablemente el tener pluma, el recibir una penetración, que lo vean como algo denigrante y por tanto sientan que necesiten anestesiarse, ¿no?, para quitarse esa voz y poder sentirse un poco más libres, un poco más empoderados, ¿no? En fin, son como diferentes variables que te pueden hacer introducirte en el mundo del chemsex y tener una vivencia problemática. O, por ejemplo, la soledad de personas migrantes en situación irregular que sienten que no encajan y necesitan un sitio de pertenencia y de repente llegan a una ciudad, por ejemplo Barcelona, y de repente en un chill todos son amigos, ¿no? Evidentemente por las sustancias, ¿no? Porque te altera el ánimo, te altera la percepción, tal. O, por ejemplo, no solo personas más jóvenes, también personas más mayores de 50, 60, cuyo ocio en las grandes urbes no encaja. O sea, ellos sienten que no encajan en ese ocio, en esas discotecas, es decir, porque todo también está muy orquestado, evidentemente, de nuevo al capitalismo y a un ocio muy determinado. Y hay personas que no sienten que encajan ahí, ¿no? Son diferentes puertas de entrada al chemsex y a un consumo problemático, sí. Total. De fet, Ivan, en el llibre parles també d'educació sexual i reculls que encara a dia d'avui hi ha por encara educar d'una manera completa això íntegrament als joves, a les escoles, als instituts i parlar de sexe obertament i oferir una formació, una orientació, una guia. Com pot ser que a dia d'avui, amb tot el que sembla que hem avançat, que això ho hauríem d'analitzar realment si hem avançat molt o és més un sentiment, perquè encara estem en aquesta situació i encara és tan limitada la formació i el coneixement que es dona a les escoles i als instituts sobre un tema tan obert com el sexe, que t'hi trobaràs durant tota la teva vida amb més o menys freqüència. Ja s'hi troben, quan ja hi són. Total. La verdad es que tenemos un problema, ¿no? Esas voces del pasado que cada vez cobran más protagonismo y más peso en los medios de comunicación, que piensan que estamos adoctrinando, ¿no?, a los menores, cuando en realidad lo que estamos generando es espacio de empoderamiento y de diversidad, y la diversidad es que es inherente al ser humano, ¿no? Creo que cuanto más capacitamos a las personas, más estamos empoderando al consentimiento, a saber qué quiero y qué no quiero, a poder explorar, y el explorar forma parte de la vida, ¿no? No solo cuando eres joven, toda la vida, pero que sepas qué riesgos existen, cuáles no, cómo protegerte, cómo no, que sepas el consentimiento, que sepas que hay muchísimas expresiones del género, muchísimas orientaciones, en fin, dotar a los futuros adultos de estas herramientas
que hagan que efectivamente estemos previniendo. Yo creo que gran parte de la prevención del chemsex radica ahí, ¿no? En educarnos, en que... Voy a hablar en masculino por lo que hemos hablado antes, ¿no? Que la mayoría de la presencia... Que un hombre necesita conectar con otro hombre y que el sexo anónimo es maravilloso, pero que detrás de cada perfil en Grindr hay un ser humano, que detrás de un perfecto desconocido en una sauna es un ser humano, que tenemos que tener presente el consentimiento, en fin, todo esto pasa por la educación sexual. Hemos centrado la educación sexual en el colectivo solo en el VIH y en las ITS. Y la educación sexual es muchísimo más grande que todo esto. Y sobre todo un enfoque positivo y placentero, ¿no? Y esto también lo exploro, por ejemplo, a la hora de trabajar la PrEP. Hablamos de la PrEP y hablamos de la PrEP siempre con miedo muchas veces y deberíamos hablar de la PrEP desde el placer, ¿no? Desde algo positivo de que te estás cuidando y que no vas a adquirir VIH y que es una oportunidad para trabajar en prevención combinada, en vacunarte, hablar de doxipep, o sea, en fin, hablar de diferentes estrategias que tú como adulto vas a poder elegir en cada momento, ¿no? Pero eso pasa por hablar de tú a tú, de igual a igual y dotar de un espacio seguro para aprender, ¿no? A ser adulto, y es lo que habéis dicho. No nos enseñan a ser adulto y sigue siendo un tabú y un silencio en el sexo que genera desigualdades terribles, desigualdades de género, violencias, homofobia y sentimientos de culpa, de vergüenza que no deberíamos de tener, ¿no? Cuanto más empoderados estemos en el sexo, creo que va a ser todo mucho más saludable. Yo siempre digo, y lo digo en el libro, folla guarro y trata bonito. Y la segunda parte a los hombres gays, a muchos hombres gays, se les olvida. Sí, de hecho, mira, jo et volia parlar de que en el llibre parlaves d'aquesta violència en les interaccions de les xarxes, en les nostres pròpies xarxes, no? De com la consciència i el model social del desig, de com ens ensenyen, com s'educa aquest desig, sobretot en els homes gais, pot influir també en la necessitat d'aquesta cerca, no? d'un espai segur en les condicions que ofereix el chemsex, però no m'agradaria deixar la conversa amb tu sense revisar les senyals d'alarma, que també s'anomenen en el teu llibre. Quan al chemsex podem començar a pensar que estem deixant enrere aquest ús recreatiu per entrar en un ús problemàtic? En general es cuando te altera esfera de tu vida laboral, de tu vida personal, de tu vida de pareja, cuando ya empieza a afectar a alguna de estas áreas, ya es un momento para reflexionar. Pero bueno, podríamos centrarlo también en varios tips, ¿no? Uno de ellos es cuando tú no recuerdas la última vez que tuviste sexo sobrio, sexo sin sustancias, o si ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde, pues hará como 4 meses que no tengo sexo sin sustancias. Bueno, igual esto ya te puede alertar que puedas tener un problema de consumo. Cuando toda tu red social empieza a cerrarse hasta el punto de que todas tus amistades son de chill. O cuando hace años que has dejado tus amistades que no consumen sustancias. Es decir, cuando todo tu entorno consume sustancias, ¿vale? Eso también sería otra señal de alarma. Cuando has tenido alguna sobredosis, sobre todo si en los últimos 12 meses has tenido una o varias sobredosis en los últimos meses, cuando no tienes control sobre el consumo, es decir, eres incapaz de decir voy a consumir esta cantidad y me voy a ir, por ejemplo, empiezo hoy el chill, pero acabo mañana a las 12 de la mañana. Si eres incapaz de controlar el tiempo, el dinero y la sustancia que consumes, también es un momento de reflexionar que estás perdiendo el control, ¿no? O que hay un problema de control. Cuando también hay olvidos en el tratamiento retroviral, en la PrEP u otras medicaciones que tienes que tomarte, también puede ser otra señal de alarma. En general, cuando hay abandono de responsabilidades, por ejemplo, he faltado a trabajar por estar de resaca, o no he ido al cumpleaños de mi madre porque he estado de lío, ya serían como señales que te están diciendo que hay un problema, ¿no? Y luego, por último, cuando alguien de tu entorno te ha comunicado su preocupación por tu consumo. Yeah. Estas son algunas de las tips que te pueden alertar de que se te puede estar yendo la mano o que tienes un problema de consumo o que no controlas como tú crees que estás controlando, que eso también pasa, ¿no? Es muy duro y es muy difícil muchas veces ver estar en la azotea, ¿no? Y de repente te da mucho vértigo, ¿no? Entonces, muchas personas generalmente se protegen de eso
engañándose de que controlan, ¿no? Es como, sí, yo controlo, aunque en el fondo es terrible tomar conciencia de ese vértigo, ¿no? Es muy difícil tomar esa conciencia. Y hasta que la persona no lo toma, no podemos hacer mucho más, ¿eh? Simplemente hay que acompañarla. Jo queria fer especial hincapié... Ara m'he passat al castellano. Volia fer especial... dir-te que se'm fa complicat, per la meva experiència personal, ho dic tranquil·lament, aquest tema de la red d'amistats, no? Perquè és... Clar, amb unes sessions de Chemsex, tu ho has dit en la teva conversa, tot s'altera una mica, tots s'estimen molt, tot flueix de moltes maneres i es crea una sinergia complicada, entenc jo, complicada d'anivellar amb altres o de trobar en altres espais, entenc. No sé, i a vegades costa continuar formant part d'aquest cercle d'amistats quan, per exemple, tu no ets usuari o continuar abarcant, no? Continuar tenint espai de temps per tots els altres que no si tu ets usuari, per exemple. Efectivamente. Yo creo que también aquí, claro, si comparamos además, por ejemplo, o sea, con el símil, ¿no? Cuando tú consumes ciertas sustancias, además empatógenas, ¿no? Que te hacen sentirte que te fusionas con el mundo, ¿no? Bueno, pues ya no solo que esas amistades van a ser súper intensas, esos momentos van a ser súper intensos, sino incluso las relaciones sexuales, el placer que tú vas a llegar a sentir o la manera de fusionarte con el otro, con la otra persona, evidentemente no se va a poder comparar con un sexo sobrio, ¿no? Porque evidentemente están jugando las sustancias que alteran la percepción y las emociones, ¿no? Pero por eso también es tan importante el ser conscientes que cuando llega la bajada de esas sustancias y pasa el bajón químico y vuelve a ser miércoles, entender que todo lo que hemos vivido en ese periodo está adulterado y que es artificial, al final, porque es la droga la que te produce, ¿no? O sea, eso es lo importante a la hora de también de aferrarse a, sobre todo en la práctica más constante de Chemsex, aferrarse a que hay relaciones reales y que hay sexo real sin esa sustancia. Y además que no vas a poder compararlo porque si comparamos nos vamos a aferrar a lo adulterado, evidentemente, ¿no? Es como ver la vida, imagínate, en tonos normales, como lo estamos viendo ahora, y de repente estar durante 3 días viendo obras fauvistas, ¿no? O sea, estás 3 días viendo un color súper intenso. No puedes comparar ese color con el color diario, ¿no? Uh-huh. Y creo que es importantísimo. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, hay personas que, por esas voces que os decía, ¿no? De inseguridades, de homofobia, de cómo se conciben como hombres, en fin, de muchas cuestiones, se aferran a sentir que solo a través de las sustancias van a ser capaces de relacionarse con otros iguales, de tener sexo, porque, ¿no? Es un poco igual hay gente que no le gusta el símil, pero como Dumbo, ¿no? Dumbo volaba porque tenía una pluma. Sí. Y el Dumbo realmente tenía el poder de volar. Pues esto es un poco parecido, ¿no? O sea, es importante que sobre todo los perfiles que tienen esta problemática entiendan que podemos, a nivel de salud mental, con psicología y con un equipo multidisciplinar, trabajar para empoderar a esta persona hasta el punto de que se sienta capaz de poder tener sexo sin sustancias y poder entablar una relación abierta con otro igual sin necesidad de sustancias, ¿no? Sin necesidad de parapetarnos en una sustancia. Doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres, Ivan. Ja està. Sí. Igual me voy por la rama. No, ara és perfecte. Fantàstic, super, de veritat. super, moltes gràcies. Que hem pogut treure capes, hem pogut parlar bastant a fons i fer aquesta radiografia del que vol dir, no, el Chemsex actualment i no, observar aquesta situació i com afecta al nostre voltant i viure-la sense tabú, no? Sense tabú. Total. Ivan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectius en xarxa. A vosotros. Muchas gracias por invitarme. Que vagi molt bé. Fins la propera. Lluís, marxem escoltant a la Maia. Recomanant música a Maia. A Maia i aquest nou single que es diu Aralar. Molt bé. Creus que s'ha sortit, mira, una pregunta ràpida, superràpida. Creus que s'ha sortit una mica ja de la part aquesta que tenia ella com més íntima i anat ja la cosa més comercial o manté la seva essència? Ui, jo crec que manté lo seu, és Maia. Manté lo seu, la seva marca pròpia. Sí. Molt bé. Gràcies, Lluís. Gràcies també al Carles Soler que ens ha acompanyat i a vosaltres fins la propera setmana. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.
Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.